Con mi esposa en esta semana, especialmente en estas últimas 2 semanas, hemos orado por varias personas, estamos orando. Personas que se encuentran quizá muy debilitadas emocionalmente, algunos enlutados, otros confundidos, quizá que han perdido las fuerzas por diversas circunstancias. Hemos estado orando especialmente por una pastora amiga de Fonseca, Guajira, que el domingo anterior perdió a su esposo en un accidente de tránsito, un accidente ridículo realmente, pero le costó la vida a este pastor, esposo de la pastora Alba Candanosa en Fonseca, Guajira. A las 6 de la mañana, hace 8 días, él salió para la iglesia, iba a abrir el lugar para los servidores, y en ese transcurso hacia la iglesia, unas personas que estaban jugando con una motocicleta a alta velocidad lo atropellaron y partió a la presencia del Señor. No duró más de 1 hora después del accidente. Y ha sido muy doloroso orar con esta pastora esta semana, con sus hijitas jóvenes, y la iglesia también en un dolor grande, y hemos estado orando por ella. Pero oramos también esta semana por Diana Velázquez. Diana partió a la presencia del Señor, su hermana, con una enfermedad de cáncer dolorosa. Hemos orado también por su familia. Hoy no están con nosotros, pero si están a través del canal, estamos orando por ustedes y pedimos el consuelo y la fortaleza del Señor. De igual manera hemos estado orando, acompañando a la familia Borrego Rubio, a Dilberto, a Claudia, a sus hermanos que están también recientes de haber despedido a Liris, su señora madre. Y todas estas circunstancias lo que hacen es golpearnos emocionalmente y restarnos fuerza, ¿cierto? A veces uno se queda en cierta incertidumbre, pasa momentos de confusión, pero no solo quizá los que están enlutados. Por ejemplo, los adultos, los que aquí ya somos mayores de 50 años, quizá no van a levantar la mano conmigo. Sentimos que ya físicamente pues no tenemos las mismas fuerzas de lo que antes teníamos cuando teníamos 20 o 30 años, y que van apareciendo también las enfermedades y otras circunstancias. Pero aún veo que los jóvenes, que como dice la escritura son fuertes, que tienen todo su vigor físico, también se debilitan emocionalmente, espiritualmente. A veces los encontramos llorando, arrinconados, abatidos por su entorno, algunos enfrentando quizá el bullying o por los mismos problemas familiares de sus padres o de sus hermanos, o por circunstancias de su entorno social y las presiones que esta sociedad ejerce sobre ellos, aún los cristianos. Jóvenes que deberían tener toda la fortaleza del mundo, también los vemos un poco decaídos, a veces por no lograr quizá aquellas cosas que anhelan. ¿Y qué decir de los padres de familia? ¿Cuántos padres de familia hay acá? Cuando nos vemos abocados a las responsabilidades laborales, económicas, familiares y tantos retos que tenemos por delante, especialmente el cuidado de nuestros hijos, tanto cuando están pequeños, pero cuando están también jóvenes o en su adolescencia, y a veces ni sabemos qué hacer. Y esto nos debilita también, nos carga, y muchas otras circunstancias más que en la vida nosotros afrontamos. Como dijo el Señor, en el mundo tendréis aflicción, quizá pérdida de relaciones amorosas, otros matrimoniales, se les acaba el hogar, o pérdidas de amistades, o pérdidas económicas. Pero ese es un ir y venir de cosas que pasan en esta vida y que espiritualmente y emocionalmente nos restan fuerzas. Y cuando se restan las fuerzas, pareciera que nos embotamos, como que se cierran los caminos y no sabemos qué hacer, y como que no hay manera de salir. Por eso en esta mañana el Señor ha puesto en mi corazón compartir con ustedes un tema que he titulado Nuevas fuerzas y nuevos caminos. ¿Cuánto necesitan de esto? Yo lo necesito. ¿Cómo se llama? Nuevas fuerzas y nuevos caminos. Y pensando, o viene a mi corazón esto, no solamente de las circunstancias por las que hemos estado pasando y por las que hemos estado orando,
sino que una madrugada orando al Señor, el Señor me llevó a un versículo que está en segundo libro de Samuel, el capítulo 22, versículo 33, que espero esta mañana sea esa piedra lisa, esa palabra rema que quede en nuestro corazón, que lo podamos memorizar y retener y declararlo con fe, como lo hacía David en este salmo que está en segundo de Samuel 22:33. Si quieren declararlo conmigo, es muy corto. Dice así: Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. ¿Cuántos lo creen? A ver, jóvenes, díganlo conmigo. Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. Padres de familia, díganlo conmigo. Dios y quien despeja mi camino. Bendito sea el nombre del Señor. Mujeres, a ver, díganlo, es para ustedes también. Dios. ¿Lo creen? Para David esto era una realidad. Vamos a decirlo todos una vez más. Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 33. Ahora el salmista decía esto en un momento cuando escribe este salmo, que es un salmo largo y él hace muchas declaraciones allí. Dice: después que Dios le hubo dado victoria sobre todos sus enemigos. Ya David no era un jovencito, era un anciano, quizá está recordando la fidelidad del Señor y cómo desde su juventud, cuando inició su carrera militar y como estadista, que él dice, daba testimonio delante de Saúl, teniendo unos 16 y 17 años, y pidiéndole al rey Saúl que le permitiera enfrentar al gigante Goliat. Le decía: es que yo era pastor de ovejas en la casa de mi papá, y cuando venía un lobo o un león a devorar una de mis ovejas, yo me enfrentaba a ese león y en el nombre del Señor lo hacía a pedazos. Un muchachito así. Y con ese testimonio Saúl le dice: bueno, ponte mi armadura para que vas a enfrentar a ese gigante filisteo. Y se pone la armadura de Saúl y ni puede caminar con ella. Dice: no, déjame con mis cosas. Y se va con un palo de pastor y toma 5 piedras del arroyo y con una honda, y con eso se le enfrenta a un gigante filisteo bien armado, pero en el nombre del Señor. Y creo que desde ahí, de ese momento de su juventud hacia adelante, recordando ahora en su ancianidad, David está diciendo: Dios es el que me ciñe de fuerza. Desde mi juventud ha sido así. Cuando sufrí las persecuciones del rey Saúl, cuando tuve que andar de aquí para allá, en todos los momentos de mi vida, porque fue David un hombre como de las 1000 batallas, ¿verdad? De muchas batallas, no solo literales de su ejército, sino batallas espirituales, emocionales, con sus propios hijos. Recordemos un momento en que su propio hijo Adonías quiso usurpar el trono, y eso fue un momento doloroso. Dice que David subió con sus hombres la cuesta de los olivos llorando, y tuvo que derramar a lo largo de su vida muchas lágrimas. Pero ahora, cuando está terminando su vida, está diciendo: oh Señor, tú eres el que me ciñes de fuerza y tú eres el que despejas mi camino. Y yo creo que esto es una palabra muy clara para nosotros, que también nos enfrentamos a tantas cosas en esta vida, como las que mencionaba antes y muchas más, y que en medio de esas circunstancias podemos decir: oh Señor, tú eres el que me ciñes de fuerza, el que me das una y otra vez nuevas fuerzas. Aunque hay tantas cosas que me roban las fuerzas, que desvanecen mis fuerzas, tú eres mi fuerza, tú me das nuevas fuerzas, y hoy es un día para recibir nuevas fuerzas, y además tú despejas mi camino. De pronto hay alguno que no sabe qué hacer y que los caminos se le han cerrado, pero Él es el que abre camino, el que despeja el camino y el que te permite ver el camino en el que debes andar, en el que debemos andar. Alabado sea el Señor. Como persona, como familia, como matrimonio, como iglesia, Él abre caminos, Él despeja caminos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Qué tal si le damos un aplauso a ese Dios poderoso que es nuestra fuerza
y que va delante de nosotros despejando caminos. Y en su palabra Dios nos da esperanza y nos muestra ejemplos de muchas personas y de su pueblo en muchos momentos, pasando circunstancias quizás semejantes a las nuestras, para mostrarnos cómo fue que ellos recuperaron fuerzas y cómo fue que Dios delante de ellos abrió caminos. Y podría pasar todo el día aquí contándoles experiencias de la Biblia sobre esto, pero les quiero referir un solo episodio, un solo evento, como dicen por ahí, para la muestra un botón, pero que esto nos fortalezca en la fe. Y es el caso cuando el pueblo de Israel, recién saliendo de la tierra de Egipto, donde estuvieron esclavos, se enfrentó al ejército de Faraón en el Mar Rojo. O no se enfrentó realmente, pero estuvieron en un momento de mucho apuro en ese lugar. Y quiero que leamos esa experiencia de Israel recién comenzó realmente al salir de Egipto y cómo Dios los ayudó en ese momento. Y que con base en esa experiencia podamos entonces profundizar un poco más este concepto ya planteado de que Él nos ciñe de fuerza y abre caminos. Vamos a leer la palabra, ¿ok? En Éxodo, en el capítulo 14, y vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 22. Dice así la palabra del Señor. Lean conmigo en alta voz. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón y su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pihairot, delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, porque los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar,
E hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Qué tremenda experiencia esa. Dios abriendo camino y Dios acudiendo en favor de su pueblo cuando las fuerzas prácticamente eran ningunas. Padre, gracias por tu palabra. Estamos aquí, Señor, frente a la palabra viva de un Dios vivo, que es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El Dios de Moisés, el Dios de Israel, el Dios nuestro en quien hemos creído y en quien confiamos. El Dios de David, que declara esta palabra que hoy apropiamos diciendo: Dios es el que me ciñe de fuerza y el que abre caminos delante de mí. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, tú despejas nuestros caminos en esta mañana, y mientras predicamos tu palabra aquí, tú te mueves con poder en cada persona que hoy recibe con fe esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. En primer lugar, permítame retomar esta historia y ver un poco más de cerca la experiencia vivida por Israel en este momento de su historia. Vemos en primer lugar que ellos tenían grandes promesas de parte de Dios. Tenían la promesa que saldrían de Egipto después de 400 años de esclavitud, saldrían victoriosos, enriquecidos, bendecidos. Y de hecho, lo que Dios hizo en Egipto para sacarlos fue tremendo, asombroso. Las 10 plagas. La última plaga, recuerdo que fue la muerte de los primogénitos, desde el primogénito del faraón hasta el primogénito del hombre más humilde en Egipto. En cada casa aquella noche había un muerto. Qué cosa tan tenaz. Eso tuvo que haber sido horrible. Ellos lloraron a sus primogénitos. Y a razón de esto, entonces, el corazón de Faraón tembló y al fin los dejó salir. Pero después que ya están fuera y llevan unos días fuera, el corazón de Faraón vuelve a endurecerse y decide perseguirlos. ¿Cómo vamos a dejar ir a este pueblo que nos ha servido? Con todas las implicaciones que esto tenía. Porque estábamos hablando que no eran 3 o 4 personas. Cuando hicieron el primer censo en el monte Sinaí, contaron 603,000 hombres entre 20 y 50 años, sin contar mujeres y niños ni ancianos. Imagínate, 603,000. Era una congregación quizá de unos 2 millones de personas. ¿Cómo los vamos a dejar ir? Se va a venir abajo nuestra economía. Egipto prácticamente estaba ya devastado y quedaría totalmente devastado si a la salida de este pueblo. Entonces Faraón reacciona y dice: no, hay que traerlos de vuelta. Y arma su ejército, su caballería, y va tras ellos. Pero este pueblo tenía una promesa de parte de Dios que había dado a sus ancestros, desde Abraham, Isaac y Jacob y José, que había dicho: Dios los visitará, y cuando suceda eso, llévense mis huesos de aquí. Y durante tanto tiempo estaban esperando esa promesa, y al fin Dios los había visitado y había levantado a Moisés para sacarlos de allí. Tenían la promesa de la presencia de Dios con ellos. El Señor les dijo: yo he descendido para librarlos, y yo iré y estaré delante de vosotros. Y ahí vemos cómo realmente estaba con ellos. La presencia de Dios estaba allí. Además, Dios había levantado un gran líder, Moisés. No era tal cosa como grande era el Dios que tenía Moisés, pero Dios lo había escogido, y Moisés fue un hombre grandemente usado en las manos de Dios, con las 10 plagas de Egipto y luego en la travesía que finalmente duró 40 años. Realmente Dios hizo cosas pero muy asombrosas. Y ellos tenían el testimonio de los hechos poderosos que Dios había hecho en Egipto. Es decir,
las promesas de Dios y la voluntad de Dios para ellos debían darles razones para estar ellos fortalecidos en la fe y creer que podían salir y que Dios cumpliría la palabra. Sin embargo, ante la adversidad y ante este momento angustioso, cuando ve que tienen adelante el mar y atrás la caballería, el ejército de Faraón, ¿qué pasó con el corazón de estos hombres y de estas familias de Israel? Perdieron toda esperanza, perdieron toda fuerza y pensaron que allí estaban quizá como ovejas de matadero, o sea, estamos muertos, aquí no hay nada que nosotros podamos hacer. No tenían realmente escapatoria. Ahora, las debilidades de ellos también eran muchas, como son las nuestras también. Tenían mentalidad y costumbres de esclavos. Claro, habían sido esclavos por varias generaciones. El abuelo había sido esclavo, el padre había sido esclavo, ellos habían sido esclavos. Entonces la mentalidad era de esclavos, de sirvientes en Egipto. Y aún decían, preferimos quedarnos. Le decíamos a Moisés, déjanos servir, déjanos continuar aquí. Pero Dios tenía algo mejor para ellos que ellos no entendían. Ahora ellos no estaban aún organizados como nación, no tenían hasta ahora un territorio, no tenían leyes para organizarse como pueblo, ni tenían ejército, ni tenían armamento tampoco. Y tienen que enfrentar una caballería y un ejército poderoso como el de Faraón. ¿Con qué? No tenemos manera de enfrentar a este enemigo. Para colmo, no tenían suficiente conocimiento de Dios y esto les costaba entonces creer. Estaban acorralados con el mar adelante y el ejército de Faraón atrás y realmente en una condición muy desfavorable. Cualquiera podría decir, esa es la realidad, esa es la lógica, no hay nada que hacer, aquí nos morimos todos, ¿qué podemos hacer? Y en medio de esta situación, como decía, podría sentirse uno como oveja de matadero. Este es un término que ahorita les explico. Pero dice la palabra cómo Dios los salvó y le dio nuevas fuerzas y les despejó el camino. Amén. Eso fue lo que pasó. ¿Cómo lo hizo? Leamos. Dice la palabra que Dios mismo estuvo con ellos y el ángel de Dios se hizo presente también allí. Éxodo 14, 19 y 20, volvamos a leerlo por favor. Dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que representaba la presencia de Dios, que iba delante de ellos, se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. ¿Qué pasó allí? Diga conmigo, Dios estaba con ellos. Dios estaba con ellos. El ángel de Jehová estaba presente. ¿Sabe qué dice el Salmo 34? Creo que el versículo 5, 6, 4, 5, 6. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichosos los que en él confían. Eso no era solo para ellos. Además el Señor dice para nosotros, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No te dejaré ni te desampararé, nunca te abandonaré, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de la mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Pero todo eso se nos olvida cuando estamos entre la espada y la pared, como estos egipcios. Y entonces nos debilitamos y perdemos las fuerzas y se nos borra el camino y no sabemos qué hacer, aunque tenemos grandes
promesas. Pero lo primero que notamos es que Dios estaba con ellos. Y esto no es diferente para nosotros. Además, Dios dividió el mar para que pasaran en seco toda esta congregación de los hijos de Israel. Leamos por favor en el versículo 21 y 22 una vez más. Extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. ¿Qué fue lo que pasó? Hubo un recio viento oriental. Era como Dios soplando, así lo describen otros escritores de la Biblia, que Dios sopló y dividió el mar. Era un recio viento y sopló Dios, y las aguas se abrieron en gran tramo, porque los que iban a pasar no eran 5 ni 10. ¿Cuántos eran? Como 2 millones. Era como la población de Barranquilla más su área metropolitana. Más o menos son 2 millones. Dice, toda esa gente. Era tremendo. Fue un testimonio grande. Algunos tratando de explicar científicamente esto y de darle vuelta, dicen no, que es que el mar se secaba y que el mar en esa época y en ese lugar para ese tiempo daba a la rodilla y que por eso pudieron secarlo facilito y pasar. Pues lo terrible es que se han ahogado todos este ejército de Faraón en ese mar a la rodilla. Es un milagro más grande todavía, ahogar a todo ese ejército con el mar y el agua a la rodilla. Definitivamente fue Dios quien intervino con mano poderosa, dividió el mar para que pasaran en seco. Y si Dios abrió camino en el mar para su pueblo en ese desierto, puede abrir camino en cualquier circunstancia, para ti o para mí. Como decía ahorita Anamá, que estaba leyendo en Lucas, creo, cuando se habla de María recibiendo el anuncio y dice, porque nada hay imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Créelo, nada hay imposible para Dios. Dice la palabra que Dios peleó por ellos. Leamos versículo 24 en adelante hasta el 31. Aconteció a la vigilia de la mañana. ¿Sabe cuál es la vigilia de la mañana? Entre 3 y 6 de la mañana. Los judíos dividían las vigilias de la noche en 4 vigilias, de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6. Entonces cuando digas la cuarta vigilia de la noche o de la mañana, ya es entre las 3 y las 6 de la mañana. Como entre las 3 y las 6 de la mañana, Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Le quitó las ruedas a los carros, los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió, ustedes no están leyendo conmigo. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios peleó por ellos, los salvó, y terminó en un solo día con una esclavitud y dura servidumbre de 400 años, 400 largos años, porque todo es posible para Él. ¿Sabe? Hasta hoy el pueblo de Israel, la nación de Israel,
Por lo menos cada año cuando celebran la Pascua, recuerdan ese episodio. Es obligado para ellos recordar esa liberación en el día de Pascua, así fue establecido. Por cierto, en una de esas celebraciones de Pascua, de la fiesta de la Pascua, donde se recordaba este hecho en los días de Jesús, Jesús se reunió con los discípulos en la última cena y les anunció que Dios haría algo todavía más grande que lo que había hecho en el Mar Rojo con Israel. Y fue la liberación y la salvación que Dios obraría ahora a través de la sangre de Cristo, a través de la muerte de Cristo. Y estableció un nuevo pacto, ya no solamente con Israel, sino con todas las naciones, con todos los que creemos en el Señor. Y ese pacto sellado con la sangre de Cristo se celebra en la comunión con el pan y con el vino. Lo recordamos cada vez que lo hacemos así. ¿Qué se celebra? Que Cristo venció para siempre al pecado, que Cristo venció para siempre la muerte, que Cristo venció para siempre a Satanás y que Cristo venció sobre toda circunstancia en esta vida y es más que vencedor, y que aunque pareciera una derrota la muerte en la cruz, al tercer día Jesús se levantó victorioso de entre los muertos. La muerte no pudo retenerlo y el Padre lo ascendió y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, y se le dio nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y esta victoria no es solo para Él, sino que Él dijo: aunque en el mundo tendréis aflicción, confíen, yo he vencido al mundo. Y si ustedes están conmigo, ustedes también son más que vencedores. Alabado sea el Señor. Él es nuestro paladín, nuestro Moisés, el intermediario, el sacerdote, el mediador. Y en el nombre del Señor hay victoria. Hay caminos que se abren y hay nuevas fuerzas que se reciben en el nombre del Señor. Por eso en el Juan 14 Jesús dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. ¿Qué dice el Señor? Dígaselo al que está a su lado: no se turbe tu corazón. ¿Crees en Dios? Cree también en Jesús. En la casa del Padre muchas moradas hay, y hay promesas para esta vida y para la venidera. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso podemos decir confiadamente, como decía David, segundo de Samuel 22:33, dígalo conmigo: Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. ¿Te lo crees? Escríbelo grande ahí en tus notas: Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. Despejó el camino en Israel aquel día, despejará el mío en mi mar que tengo al frente o en el perseguidor que tengo atrás. Está vencido. Alabado sea el Señor. Dios es poderoso para hacerlo. Esta alegoría que les mencionaba hace un momento como ovejas de matadero, la uso porque es un término que usó David en el Salmo 44. Si quiere anotarlo, en el versículo 11 y 22. El mismo David que escribió esta palabra que estamos hoy afirmando, en muchos momentos se sintió como oveja de matadero y dijo: nos entregas como ovejas al matadero. Así estaban los egipcios junto al Mar Rojo. Somos contados como ovejas de matadero. Lo menciona 2 veces en el Salmo 44. Y es un término que también el apóstol Pablo usó en Romanos 8, en el versículo 35 y 36, cuando se refirió a la iglesia del Señor en el primer siglo, perseguida por el imperio romano. Los romanos mataron a muchos cristianos, y los primeros cristianos pasaron una persecución atroz y la pasaron muy mal verdaderamente. Y Pablo les dice: tribulación, angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, somos contados como ¿qué? Como ovejas de matadero. También el profeta Isaías
usó esta expresión para referirse a Jesús. Literalmente, Jesús estuvo como oveja de matadero. Isaías 53, versículo 3, 7 y 12. Leámoslo por favor, pero lean conmigo por favor. ¿Sabe? A ver, les explico algo. Lo que pasa es que la palabra de Dios es tan poderosa que cuando la declaramos con nuestra boca, tiene un poder especial sobre nosotros. Leer la palabra en voz alta, declarar en voz alta lo que Dios dice, hace temblar los poderes del enemigo. Cambia mucho a leerla mentalmente, a declararla con nuestra boca. De hecho, la salvación viene así: que si confesares con tu boca, no si pensares, sino si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, obviamente creyendo en el corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cómo eres salvo? Por una confesión de la boca, pero una confesión de fe. Por eso es muy importante que tomes la palabra de Dios, porque tomamos en la boca las palabras que escuchamos en el noticiero. ¿Cuántos replican noticias o chismes o cosas por ahí decimos que otros han dicho, que escuchamos? ¿Qué debemos replicar? La palabra de Dios. Dios dice así, la palabra de Dios dice así. Y esto tiene un poder tremendo, porque por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra. Por la palabra de Dios, Lázaro se levantó de la tumba cuando Jesús le dijo: Lázaro, ven fuera. Muchas cosas suceden cuando declaramos la palabra, y tenemos la palabra profética más segura, la palabra de Dios. Así que lean conmigo, por favor. Declárelo en voz alta y fuerte. Palabras del profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, en Isaías 53:3. A ver: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Quién lo hizo? Nuestro amado Jesús. ¿Cómo estuvo? Como oveja de matadero. Como oveja de matadero los egipcios, como oveja de matadero David, como oveja de matadero los primeros cristianos, como oveja de matadero el mismo Señor Jesucristo. Como oveja de matadero algunos se sentirá esta mañana, pero déjame decirte, aún tienes esperanza. Yo no sé si alguna vez te has sentido como oveja de matadero, pero permíteme explicar el término. ¿A qué literalmente se refiere esto? Que estás en peligro. Una oveja de matadero es que ya está ya está más muerta que viva. Está en peligro, está desamparada. Ya la entregaron al matadero. Desamparada, olvidada, sin nada que podamos hacer por nosotros mismos, sin ninguna posibilidad de salida o de escape, en peligro inminente. Como diría algunos de nuestros paisanos, estamos fritos, estamos listos. ¿Alguna vez se han sentido así? Mi hermano, esto aquí ya, ni para qué, ni para qué hora siquiera. Así es, sentirse como oveja de matadero. Quizá alguno hoy se está sintiendo así. Pero ¿sabe qué dice el apóstol Pablo a renglón seguido? Dice: mas en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Alabado sea el Señor. O sea que aún así, como oveja de matadero, Jesús fue levantado y exaltado, y los cristianos también, y estamos con las promesas de Dios firmes, y Él no nos fallará, como lo acabamos de cantar. No ha perdido una batalla. ¿Sí lo dijimos? Sé que nunca me fallarás. Todo es posible en ti. No has perdido una batalla.
No has perdido una batalla. No, pero con ese ánimo de ustedes. Es un canto de mucha victoria. Aún si estás como oveja de matadero, una alegoría interesante para tenerla en cuenta. Pero número 3, tal vez alguno me preguntará, y quiero responder con la palabra a esa pregunta: pastor, ¿cómo se reciben las nuevas fuerzas? ¿Y cómo es que se despeja el camino? Porque sí, muy bonito todo esto, pero ¿cómo es? ¿Qué hay que hacer entonces? Tengo por lo menos 5 cosas que el texto mismo sugiere. En el capítulo 14 de Éxodo, volviendo a nuestro texto, en el versículo 15, Dios le dice a Moisés en medio del apuro: ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. Hemos estado orando, yo les decía, por muchas personas en apuros, pero casi que podía escuchar la misma voz. ¿Por qué clamas a mí? Dile a mis hijos que marchen, que marchen. Ahora, para marchar hay que levantarse, ¿sí o no? Hay que generar actitud, hay que asumir espíritu combatiente. De hecho, la Biblia habla de la vida cristiana como una milicia. Las armas de nuestra milicia no son carnales, porque no tenemos lucha con carne y sangre, sino contra principados y potestades. Y hablamos de tener un enemigo, pero de tener unas armas, y esto es una milicia. Hermano, esto es también de sacar valor. David se paró frente a Goliat. Aquí había un ejército detrás de Israel. A Elías, una mujer bruja, le dijo que lo iba a matar en 24 horas. Esto es una lucha. La vida cristiana es con lucha. ¿Y qué necesita? Que en lugar de amilanarte, dice el Señor: dile a mi pueblo que marche, que levante y marche, que se ponga en atención FIR. Porque algunos están allá: ¿y yo qué voy a hacer? Si ya todos los caminos se cerraron, si ya no tengo ni fuerzas. Dile al pueblo de Israel, dile a mi pueblo, dile a estos varones y a estos jóvenes que... Pues díselo al que está a tu lado, dile: oye, el Señor te manda a decir que marches. Ja. ¿Sabe cuál es la actitud, hermano, cuando el ejército marcha? Ja. Es infundirle miedo al enemigo, ¿sí o no? Ponga usted 1000 hombres bien armados, con botas bien puestas, a marchar sobre una calle pavimentada. ¿Cómo se oye eso de rico? Y a ver, ¿contra quién es? ¿Cierto? Es un cambio de actitud, es hacer presencia. O sea, aquí estamos, no nos damos por vencidos. Es un cambio de actitud, de derrota, a decir: voy a marchar en el nombre del Señor. No temeré, me levantaré. Israel marchó y dice: pero ¿hacia dónde marchamos? Hacia el mar. Pero es el mar, marche. Y mientras ellos marchan hacia allá, Dios abre el mar. Alabado sea Dios. Mientras 10 leprosos marcharon hacia el sacerdote que los iba a declarar limpios, fueron limpiados, aunque cuando iniciaron a marchar estaban leprosos. Cuando el ciego, aquel que el Señor mandó al estanque de Siloé a lavarse, decidió marchar hacia el estanque, ciego, uno podría decir: tan desconsiderado el Señor, mandarlo al otro lado de la ciudad a lavarse porque no lo sana y después lo manda a lavarse. Marche. Y mientras él marchó y cuando fue allá y se lavó, recibió milagro. A veces hay que marchar antes de experimentar el poder de Dios. Tiene que decir: me levantaré y marcharé. Y este significado de esto también es grande, porque esto significa para nosotros levantarse. Mira, joven, levantarse y terminar esa carrera profesional con honores, la que estás pensando tirar.
porque se te cerraron los caminos, porque perdiste las fuerzas, el Señor te dice hoy: marche, levántate temprano, vas a estudiar, ejercítese en el nombre del Señor. Esto representa seguir trabajando, sacar fuerzas de debilidad, continuar con ese matrimonio apachurrado que alguno tiene y que ya está diciendo: esto ya no hay nada que hacer. No, en el nombre de Jesús, marche, vaya adelante, crea, retome sus compromisos. Esto quiere decir, para el que está con ideas de suicidio, que baje esa soga y la guarde otra vez, que quite la cuchilla de sus venas, que bote esas pastillas que estaba pensando tomarse y que diga como David: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Para aquel que está pensando tirar la toalla, permítanme explicarle de nuevo esto. Lo he dicho varias veces a lo largo de mi historia como predicador, pero se lo vuelvo a decir. Ese concepto de tirar la toalla, ¿sabe de dónde es? Del boxeo. Ya casi no lo practican. El árbitro mismo es el que da por terminada la pelea. Pero esto viene del boxeo, cuando el entrenador ve que su boxeador ya está siendo apaleado y que le pueden dar un golpe mortal y que ya está noqueado. El entrenador tira la toalla al ring y declara en derrota a su pupilo y le dan la pelea al otro. ¿Quién es el que tira la toalla? ¿El boxeador o el entrenador? ¿Y tú qué eres? ¿El boxeador o el entrenador? Tu entrenador es el Señor Jesucristo, y Él está viendo tu pelea, y está viendo que estás sangrando, y está viendo que estás herido, y está viendo que has perdido las fuerzas, y está viendo que casi que te van a matar, y está viéndote en apuros, pero jamás te va a tirar la toalla, porque la toalla no la tiras tú, la toalla la tira el Señor. Y yo no he visto que el Señor le tire la toalla a nadie. O a Esteban, cuando estaba siendo apedreado, ¿Jesús le tiró la toalla? Dijo: no, papito, venga para acá mejor, aquí va a estar mejor. El primer mártir de la iglesia. Pero es que él no ha perdido una batalla. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no tengo explicación de por qué estos benditos muchachos, jugando con la moto, mandaron a la otra vida a nuestro amigo pastor en Fonseca, Guajira, hace 8 días. Lloramos orando por su esposa y por sus hijos el lunes, y realmente estábamos muy conmovidos. Pero yo sigo pensando que Jesús es victorioso y que Él tiene propósitos, y que en esos propósitos Él es más que vencedor y nosotros somos más que vencedores. No nos corresponde explicar lo inexplicable. Él un día lo explicará. Pero no pienses en tirar la toalla, porque además no te corresponde. Y el Señor que le corresponde nunca lo hará. Así que olvídese de ese término, ¿ok? Repasemos nuestro versículo. ¿Cómo dice? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. Pero dilo así como creyéndotelo. Dios es el que me ciñe. Alabado sea Dios. Bueno, entonces, marcha. ¿Qué más debes hacer? Número 2, usa lo que Dios te ha dado, la autoridad que Él te ha concedido. Moisés tenía una vara de pastor, y Dios le dice a Moisés: extiende tu vara, usa tu vara, pon esas varas sobre el mar y divídelo. Ni siquiera Dios dice que lo va a hacer Él, aunque fue Él quien lo hizo. Pero le dice: usa lo que tienes en la mano, usa la vara. Con esa varita de Moisés, que era una vara de pastor, fíjate esto, una vara de pastor de ovejas, es un palo seco. Es un palo seco. Y Dios le dijo a Moisés en el desierto: ¿qué tienes en la mano? Y él dijo: una vara de pastor. Y con esa vara, para presentarse ante el faraón, que para los egipcios el oficio más abominable de la vida para ellos era ser pastor de ovejas. Y ahora viene uno, pastor de ovejas, con la varita en la mano, a desafiar los poderes de los egipcios. Y lo logró, porque eso que tenía
que era sencillo, una cosa sencilla, se convirtió en la vara de Dios. Terminó diciendo, la Escritura lo dice muchas veces, ya no como la vara de Moisés, sino como la vara de Dios. Esa vara representa el oficio, las capacidades, la profesión, lo que tenemos a la mano. David tenía una cauchera y con eso fue a enfrentar a Goliat, supremamente armado. Con la armadura de Saúl no pudo. Tú no puedes ir con mi armadura, yo no puedo ir con la tuya. Hay cosas que tú sabes hacer que yo no las puedo hacer. Hay cosas que yo sé hacer que tú no las sabes hacer. Pero Dios quiere usar lo que tú eres y lo que tú tienes. Esa es tu vara. Algunos aquí son profesionales en diferentes ramas, o casi todos. Son talentosos para muchas cosas. Tienen cosas que Dios va a usar para glorificarse y para abrir caminos y para hacer cosas asombrosas. Pero es que cuando uno está que se le cierran todos sus caminos, entonces uno está como Moisés pensando, ¿y quién soy yo? Y yo no puedo, a mí nada me resulta, ya, y ahí se desprecia. Dios dice, usa tu vara, usa lo que yo te he dado. Mírate en las capacidades y talentos y cosas que Dios te ha dado, y eso será lo que Dios usará. Número 3, usa proféticamente las palabras de tu boca. El pueblo hizo unas declaraciones estando en apuro que quiero que las leamos. En el versículo 11 y 12, por favor. Y dijeron a Moisés, no los oigo. ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Qué palabra de fe, ¿no? Nada de fe hay en esa declaración. Es una voz de desesperanza, es una voz de derrota, es una voz de incredulidad. Desafortunadamente, cuando estamos en apuros y las fuerzas se nos agotan y los caminos se nos cierran, empezamos a declarar palabras de incredulidad. ¿Sí ve? Y eso que creemos en Dios, y eso que oro y que ayuno y que soy cristiano y que diezmo. ¿Qué sentido tiene para mí ser cristiano si mire cómo estoy? Y empieza a cuestionar y empieza a lamentar y empieza a declarar muchas cosas en su humana debilidad. Esto nos pasa a todos, vienen esos pensamientos. Pero por otra parte, Moisés hace declaraciones proféticas que animaron al pueblo. Leámoslas por favor ahí en el texto otra vez, versículo 13 y 14. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Diríamos, así se habla Moisés. ¿Qué declaraciones vas a hacer tú? ¿Las de los hijos de Israel o las de Moisés? ¿Qué es lo que vas a declarar? Porque lo que Dios haga muchas veces tiene relación a lo que declaramos, a nuestra manera de declarar. De la abundancia del corazón habla la boca. Cambiemos nuestro lenguaje y declaremos la palabra del Señor. Aunque ¿qué hay? Moisés hace esa tremenda declaración y pareciera que ya tenía todo resuelto, pero les declara a ellos ahí y luego se mete a orar. Dios, yo ya lo declaré y ahora estamos en apuros. Porque en el siguiente versículo, ¿qué le dice Dios a Moisés? ¿Por qué clamas a mí? Así que Moisés no sabía qué hacer. Declaraba la palabra, sabía, todo estaba claro en la palabra, en la letra está bien, pero ahora métase a orar, hermano, porque ya comprometió la palabra. Y Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Es hora de actuar, pero honra la fe
de Moisés también, y hace cosas asombrosas, también conforme a la declaración de la palabra en su boca. Declarar. ¿Qué declaras? Hay que revisar eso. ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que estamos declarando, jóvenes? ¿Qué es las conversaciones internas de tu mente? ¿Qué cosas son las que están ahí? Por eso la invitación de hoy, grábate esa declaración. Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. Dios despejará mi camino en medio de esta situación. Dios me dará nuevas fuerzas. Aunque me siento como oveja de matadero, Dios lo hará. Él está conmigo. Y si no, de todas maneras le seguiré y le amaré y le serviré. Dios lo hará. Lenguaje de fe. Y número 4, clámale a Dios. Moisés, ¿qué hizo? Clamarle a Dios. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama. Pero sabe, cuando estamos clamando, es más que hacer una oración. Clamar es mucho más que orar por el almuerzo. Clamar es mucho más que hacer una oración de 2 minutos antes de emprender un viaje. Clamar es entrar con un corazón vehemente a la presencia del Señor, a decirle: Dios, o tú haces algo o lo haces, Señor, porque es que no hay nada más. Es cuando te levantas quizá bien temprano o te vas bien tarde, o cuando pasas quizá 1 hora o 2 horas o más, o días, cuando ayunas, cuando te metes con Dios verdaderamente, cuando hay una intención, cuando quizá hay lágrimas, cuando hay un clamor que conmueve el corazón de Dios. Aquí no está hablando de una oración sencilla, simple, está hablando de un clamor. Cuando Dios dice: clama a mí y yo te responderé. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esto es una invitación del Señor a buscarle más. Y número 5, descansa en el amor de Dios. Dios nos ama y punto. Dios te ama. Aunque preguntes si me ama, ¿por qué permite esto o aquello? Dios nos ama con amor eterno. Y en ese amor no nos soltará, no nos dejará en vergüenza, nos ceñirá de fuerza y despejará nuestro camino. En el contexto de Pablo, cuando dice de los primeros cristianos como ovejas de matadero, permíteme leer en ese contexto las declaraciones de Pablo, porque es un lamento, o es más bien un recorderis de cómo estamos, pero no es una voz de derrota. En Romanos 8, y con esto vamos a concluir, en Romanos 8. Lean conmigo a partir del versículo 31. Y si alguien está como oveja de matadero, por favor lea conmigo en voz alta, declare esto. Si no tiene otra cosa que declarar, declare esto. Dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que además intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel
que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ponte de pie, por favor, y di conmigo: Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. Otra vez: Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. Segundo de Samuel 22:33. Una vez más, los que están allá en casa: Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. Por eso no dejes de marchar. Usa lo que Dios te ha dado. Usa proféticamente las palabras de tu boca. Clámale a Dios y descansa en el amor de Él, que nunca cambia y que te dará la victoria. Levante sus manos delante del Señor y dile: Señor, creo tu palabra. Eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. El Dios de Israel, el Dios que abrió camino en el mar, el Dios que venció a los enemigos de su pueblo. Eres mi Dios, eres mi Dios, y tú renuevas mis fuerzas en esta hora. Recibo por la fe nuevas fuerzas físicas, emocionales, espirituales. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Seré un testimonio de tus maravillas. Tu nombre será glorificado a través de mi vida, de lo que tú haces en mí, de lo que tú harás en mí. Caminos que hoy están cerrados, tú los abres. Tú abres camino en el desierto, ríos en la soledad. Tú haces lo imposible con todo aquel que te clama, con todo aquel que te cree. Y yo decido hoy creerte a ti. Me aferro a tu palabra, Señor. Me aferro a tu palabra. Como dice el profeta: diga el débil, fuerte soy. Porque tú también dijiste: mi poder se perfecciona en la debilidad. Y entonces, cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque tú estás conmigo. Porque no estoy solo, dile al Señor: no estoy solo, no estoy olvidado. A veces me he sentido como oveja de matadero, pero no estoy olvidado de ti. No estoy desamparado por ti. Tú eres mi pastor, no me faltarás. Siempre me ayudarás, siempre me sustentarás. Abrirás camino, Señor. Cielos abiertos declaro en esta mañana sobre tu pueblo, Señor. La voz de Dios que retumba, esta palabra que trae el eco de tu voz una y otra vez al corazón de tu pueblo en esta semana, para levantarse una y otra vez de su sentimiento de derrota, y para que con mano poderosa tú hagas milagros delante de tu pueblo, Señor. Sigue orando al Señor esta mañana. Coloca tu situación puntual en las manos del Señor hoy. Esa razón, esa causa, esa situación, esa experiencia que estás viviendo hoy y que te tiene arrinconado, habla con el Señor sobre eso hoy. Dile al Señor, dile, y sobre eso declara la palabra. Dile: Señor, yo sé hoy que para ti no hay nada imposible, que para ti no hay nada difícil, Señor. Obra, abre caminos, obra trayendo nuevas fuerzas sobre mi vida, sobre mi familia, Padre, en el nombre de Jesús. Y mientras el pueblo del Señor ora, yo quiero orar por aquellos que hoy necesitan conectarse con Dios por primera vez, entregarle su vida al Señor o reconciliarse con Él, que al escuchar esta palabra dicen: yo necesito a ese Dios maravilloso, es mi necesidad. Allá donde estás,
Si estás aquí, dile al Señor: Señor Jesús, gracias porque tú viniste a buscarme. Gracias porque hoy me has hablado y yo digo sí a tu palabra. Te abro mi corazón. Perdona mis pecados, Señor. Bórralos de tu libro. Lava mi corazón con tu sangre preciosa. Te confieso como mi Señor y mi Salvador personal. Recíbeme como un hijo tuyo y derrama sobre mí tu gran amor por el Espíritu Santo. Dame una vida nueva. Levántame, sácame de mis tinieblas y haz resplandecer tu luz sobre mí. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias por amarme. Gracias por tu palabra, oh Dios. Gracias, Señor, gracias, gracias. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre.